Entonces, de mis hermanos que están presentes, ¿quién levanta la manita y me dice que vimos el estudio pasado? Ajá. Ok, Que somos entonces, reyes y sacerdotes y cómo debemos de ser. Que si tenemos la responsabilidad de que vamos a ser reyes y sacerdotes, pues tenemos que comportarnos tal cual. tenemos que empezar a formarnos desde ahorita como reyes y como sacerdotes. ¿Se acuerdan? Levanta la mano María Esther. Ah, María Esther. A ver, Esther, adelante. Manita, adelante. Abre tu micrófono, María Esther. María, abre tu micrófono, María Esther Jiménez. Ya. Ya. ¿Está? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Que estábamos hablando sobre los reyes y sacerdotes. ¿Verdad? Vimos Apocalipsis 5 del 1 al 10. Ajá. ¿Verdad? Que para ser rey pues hay que ser el mejor, como dice, hay que ser pues el que lleve la delantera, ¿verdad? Y hablar siempre con justicia, en forma ordenada. Todo va a ser pues lo que le corresponde. Estuvimos viendo también pues Mateo, Marcos, Deuteronomio, pues esos versículos, ¿verdad? Que hablan sobre los sacerdocios y los reyes y sacerdotes. Así es. Gracias, hermana. ¿Se acuerdan que uno de las 10 características de los reyes es ser humilde? Sí. Ser equitativo. Sí. Ser justo. No dado a ganancias deshonestas. No a culpar a los otros injustamente. No ser soberbio con los demás. Y como enseñanza del Señor Jesucristo vimos también que, como Él lo dijo, el que quiere ser primero, el que quiere estar a la cabeza de todos, debe ser el que le sirve primero a todos. Entonces, vean cómo erróneamente por muchos siglos los seres humanos nos hemos engañado a nosotros mismos pensando que siendo soberbios, siendo groseros, irrespetuosos, tajantes, comodinos, porque también nos enseñaron a que para ser rey hay que ser muy comodino, nada más dar la orden y que te acerquen las cosas. Eso no es ser un rey, ni una reina. Entonces, dentro de las enseñanzas del Señor Jesucristo es, efectivamente, ser el primero en hacer. Por eso el presidente de la República, digo, no tenemos rey, pero tenemos un presidente, como primer mandatario, no es el primero que manda. Y luego también por muchos años hemos malinterpretado esa parte. El primer mandatario es el primero que recibe el mandato. ¿Sí? Y es ahí donde podemos malinterpretar muchas cosas o podemos decir, bueno, si nos estamos formando para ser reyes y sacerdotes y no voy a tener a mis pies quien me los bese, ni quien me los acaricie, ni me haga los mandados, entonces ¿para qué me formo como rey? Bueno, ¿te gusta ese rey que está ahí ahorita, Pablito? Te puse a... Oh, el grandísimo emperador Napoleón. Te mandó él mismo a hacer esa pintura, así se veía. No, y además soberbiamente dijo, si Dios me ha mandado a mí la corona, hay de aquel que se ose quitármela. Qué palabras, pero bueno. Nada más quería ilustrar. Eso no es ser un rey. Eso no es ser rey. Entonces, a lo mejor suena como de caricatura cuando yo les digo reyes, reinas, pero estamos en formación. Entonces, el que realmente se va a formar como rey, ante todo debe ser humilde. No sé si han visto la imagen, o bueno, las últimas noticias del príncipe Richard, sentado entre el público comiendo palomitas y dejando que una niña me meta la mano
de su bolsa de palomitas, tranquilamente como cualquier persona común y corriente. Ellos son así porque ya no tienen nada que demostrar. No le tienen nada que demostrar a nadie, ni el mundo les tiene que demostrar nada. Ellos ya son. Entonces nosotros tenemos que formarnos de esa manera, a que nuestra esencia, ya lo que somos, sea eso, como reyes. Si en nosotros todavía hay soberbia, si en nosotros todavía hay arrogancia, si en nosotros todavía hay esa palabra que suena muy feo que se llama pedantería, todavía estamos en tiempo de corregirlo. Si somos muy dados a estar sentaditos y mandar a otros que nos hagan las cosas, como si tuviéramos alguna lesión física o intelectual, aún estamos a tiempo de corregirlo. ¿Sí? Que seamos los primeros que nos levantamos y hacemos, corregimos, actuamos, ejecutamos. Porque bueno, hoy en día tanto nos han manejado el tema de que el que paga manda, pues todo el mundo ya quiere mandar y nadie quiere ejecutar. Y esa no es la enseñanza del Señor Jesucristo. Ahora bien, vimos lo que fue Apocalipsis 1, 5 del 1 al 10. Qué bueno que tiene relación con Apocalipsis 1 del 3 al 6. Pero al decir reyes y sacerdotes, entonces, ¿cuál es la función de un sacerdote? ¿O qué es un sacerdote? ¿Qué significa ser sacerdote? ¿Quién me puede decir? Lo pueden buscar en la Wikipedia. A ver, a todos los veo con ganas de participar. Nuestra hermana Mari. La agarraste en el instante en que estaba buscando en Google. Maribel. No sé, de nuestros hermanos. No, Benjamín Hilerio, hermano, ¿tú qué entiendes por sacerdote? Tu micrófono, por favor, abre. Gracias. Dice, yo lo que entiendo ¿por cuál dijo? Sacerdote. Por sacerdote. Uh-huh. Bueno, yo no sé si sea los de que están en la iglesia católica, Uh-huh. que pues me imagino dan órdenes. Ajá. ¿Sí? ¿O estoy equivocado, hermano? Te estamos escuchando, por eso te preguntaba, ¿tú qué entiendes por sacerdote? Ahorita en base a eso vamos a dar la definición y vamos a entender realmente cuál es la función de un sacerdote. Adelante, Mario. Bueno, de acuerdo al diccionario, persona que consagra su vida a alguna divinidad y que tiene entre sus funciones principales dirigir los ritos religiosos y ofrece los sacrificios a la divinidad. Ajá, así es. Esa es la definición de sacerdote. Comúnmente, y pues dándole una definición entendible a todos, es la persona que consagra su vida a alguna divinidad. ¿Sí? No define qué divinidad, si eres cristiano, si eres musulmán, si eres judío, si eres budista, si eres taoísta, si eres shantoísta. No define qué eres. En este caso simplemente dice divinidad. Para nosotros nuestra divinidad es Jehová a través del Señor Jesucristo. Adelante, Polita. Tienes la mano arriba, Poli. Sí, Jehová esté con ustedes. Ahí yo tengo dudas. No es lo mismo que un pastor. Sabemos que nuestro pastor es nuestro Cristo, pero también el pastor es el que cuida al rebaño. Cuando está enfrente de una iglesia, está cuidando un rebaño también.
que son las ovejas de nuestro Dios. Nosotros no nos llamamos, no se llaman pastores ustedes, porque, bueno, ya dije, nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo, pero de sacerdotes porque venimos de la orden de Melquisedec, ¿no? Es lo que tengo entendido. Entonces, también es algo semejante, están dirigiendo una grey, pero precisamente como están dirigiendo una grey, primero tienen que servir ustedes, en este caso, los sacerdotes, ¿no? Y como aquí nuestro Señor nos caracteriza a todos como reyes y sacerdotes, entonces todos tenemos que servirnos unos a otros. Ajá, ok, pero no solamente... Esté bien o esté mal, o me falta algo. De hecho, ok, ahorita vas a ver cómo avanzando con el tema del sacerdote, vamos a definir, va a quedar más claro cuál es el por qué nosotros también nos estamos formando como sacerdotes. Gracias. Pero, principalmente la función del sacerdote es orientar espiritualmente a los fieles, ¿sí? Pero créanme que el ser sacerdote no solamente es vivir de las limosnas o de las donaciones o del diezmo, como lo manejan en algunas congregaciones. Veamos qué es lo que le asigna a nuestro Dios a los sacerdotes. Vean lo que dice Números 18:1. Números 18:1. ¿Quién lo quiere leer? Ahí pide Lupe. Adelante, Lupita. No te voy a leer el texto, te voy a leer el significado de sacerdote porque tengo una duda de lo que dice aquí. Sí, bueno. Sacerdote, levita, ministro principal, profeta, sumo sacerdote, vidente. ¿A poco tiene que ser vidente? Y es que antaño, recordemos que los sacerdotes, desde que fueron nombrados por Dios, a través de los levitas, a ellos se les daba la capacidad de poder visualizar ciertas cosas. De ahí es donde viene la palabra vidente. ¿Sí? Hasta Juan, el que bautizó al Señor Jesucristo, hasta ahí se acabaron los profetas. Recuerden que profeta era lo mismo que un vidente. ¿Sí? Ellos tenían Dios les daba la capacidad de ver o de visualizar ciertas cosas. Aquí es un pequeño paréntesis y no quiero que nos clavemos en ese tema tanto. Puede ser tema de otro estudio. Si le ha pasado a algunos de ustedes, lo van a confirmar, que por ejemplo, cuando ven ustedes algo que no es correcto, que no está bien, a lo mejor su nivel de espiritualidad es bastante elevado o muy aceptable, pueden visualizar ciertas cosas que les van a prevenir de algo, ¿sí? Lo que comúnmente se llama que están presintiendo algo, ¿sí? No me quiero clavar más porque a lo mejor podemos caer en debate, pero retomando un poquito lo de nuestro hermano David, lo que mencionábamos el día de los testimonios, cuando nuestro hermano David a mí me dijo en aquellos años que él sabía que esos hijos iban a estar de regreso en el camino, pero para estos años él ya no estaría presente, ¿sí? O sea, creces tanto de tal modo, espiritualmente, que puedes entender algunas cosas. Y hasta ahí lo dejamos. Entonces, ¿quién quiere leer 18:1 de Números? Yo, mi hermano. ¿Cómo? Adelante. Jehová dijo a Aarón,
tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Así es. Yo les leo esta parte. Tú y tus hijos, junto con los demás miembros de la tribu de Leví, a la que perteneces, serán responsables por las faltas que se cometan contra el santuario. Pero solamente tú y tus hijos serán responsables por las faltas que cometan ustedes en sus funciones sacerdotales. Y podemos ver que también se confirma con Números 18 también, pero ahora el 8. Leo. Por favor. 18:8. Ajá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Yo les leo mi versión. Yo he puesto bajo tu cuidado las ofrendas que se me hacen, bajo tu cuidado. Todas las ofrendas sagradas que los israelitas me hacen, te las doy a ti y a tus hijos como la parte que les corresponde. Esa será una norma para siempre. Yo he puesto bajo tu cuidado. Entonces podemos ver cuáles son las bases del sacerdocio: responsabilidad y cuidado. O sea, no pone Dios sacerdotes o pastores para que cuiden de una congregación, simplemente para que el sacerdote viva holgadamente. Tiene sus responsabilidades y tiene sus funciones y tiene que cuidar de. Entonces, aquellos que quieren tomar el sacerdocio porque viven holgadamente de los diezmos o de las limosnas, están quebrantando, están transgrediendo las bases del sacerdocio. ¿Sí? Porque así como los verdaderos reyes no tienen por qué irse a la guerra simplemente por acumular riquezas, los verdaderos sacerdotes no van a tener el nombramiento de sacerdotes simplemente porque son hermosos, o porque creemos que son más inteligentes que uno, o porque tienen la labia para convencerte de hacer cosas. Hemos visto casos extremos en las noticias que los sacerdotes o pastores convencen a la gente de tal modo que incluso han hecho suicidios colectivos. Entonces se está transgrediendo, se está corrompiendo lo que es la base del sacerdocio. ¿Sí? Entonces, el sacerdote, ¿qué es lo que tiene que hacer o cuáles son las funciones del sacerdote? Ayudar espiritualmente a la congregación. O, si no lo quieren ver directamente así en el núcleo de la congregación, ayudar espiritualmente a la persona que tienen enfrente que necesite esa ayuda espiritual. ¿Sí? Porque no dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las premisas que enseñó el Señor Jesucristo? ¿Quién me las puede decir? Que él mencionó que era de ahí la base de la ley y los profetas. ¿Qué pasa contigo, mi hermano? Adelante, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente, gracias. Entonces podemos ver que en esa base, ¿sí?, si hablamos muy religiosamente, el tema de la espiritualidad, simple y sencillamente, ¿cuántos de nosotros hemos prestado oído a alguien y le damos una palabra de consuelo o le ayudamos emocionalmente, porque las emociones son netamente espirituales, le ayudamos emocionalmente con un problema que tiene? ¿Cuántos hemos puesto el hombro a alguien más a escuchar? Entonces, vean cómo el tema de ser sacerdote no es solamente un nombramiento. ¿Sí? ¿Cuáles son tus sentimientos hacia el prójimo? ¿Se despreció?
de asco por su estatus social, su apariencia física, su color de piel, la cantidad de dinero que tiene. O sea, vean cuál es la responsabilidad real del sacerdote. ¿Sí? A ti te doy la responsabilidad. A ti pongo bajo tu cuidado. ¿Sí? O sea, es que suena muy bonito Apocalipsis cuando dice, no, y vi millones y multitudes de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Y y de ahí van a tomar reyes y sacerdotes. Ah, yo voy a ser rey y sacerdote, qué bonito. No, no. El ser rey y el ser sacerdote es una responsabilidad en la cual nos estamos formando, pero debemos estar conscientes de cuál va a ser esa función, esa responsabilidad. Porque si nos estamos formando con la idea de que vamos a tener a nuestro mando un país completo o un planeta futuro, que nos van a poner a nuestra administración un planeta en un futuro para que administremos ese planeta, de ejemplo, estoy hablando hipotéticamente, para que a ti te alaben como Dios, como deidad, estás mal, ¿eh? Veamos el ejemplo de Dios con el mismísimo Lucifer. ¿Por qué lo derrocó? ¿Por qué lo destronó? ¿Por qué lo bajó de los cielos? Porque él se quería sentir igual a Dios y ser superior a Dios. ¿No fueron sus palabras? Entonces, ¿ustedes creen que nuestro Dios va a cometer va a permitir que se cometa esa misma situación? No lo creo. Entonces, ustedes reyes, reinas, ustedes sacerdotes, sacerdotisas, deben checar todo esto. Veamos lo que dice Santiago 1:27. Leo. Santiago 1:27. Okay. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ay, ay, ay. ¿Por qué dijo eso Santiago, hombre? ¿No habrá por ahí una gomita que nos permita borrar esos pasajes, esos versículos? O sea, ser sacerdote no solamente es que tú creas que eres muy religioso, o que te des golpes de pecho, o que caigas en la mojigatería, ¿no? Como en algunas congregaciones, como el celibato, por ejemplo, ¿no? Sino que veas cuál es la verdadera religión. Y si entendemos que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿qué significa eso? ¿No es velar por el prójimo? ¿No es cuidar a tu prójimo? ¿No es ser responsable y cuidar de tu prójimo? Como en las bases del sacerdocio. Porque además, si leemos desde más arriba, vemos lo que dice Santiago desde el 19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sí? ¿Y vieron qué palabras tan sabias de Santiago cuando dijo, se están y no se engañen a ustedes mismos? Que es muy dado entre el ser humano y es muy común que creamos mentiras y terminamos por creerlas nosotros mismos. No, yo no soy malo, yo no soy mala persona, yo no hice malo, ¿no? Y casi siempre le echamos la culpa al de enfrente, ¿verdad? Pero veamos entonces lo que significa ese caminito y esa formación. Y vean cómo en Apocalipsis se menciona a los dos, el ser rey y sacerdote. No los maneja por separado. Entonces debemos estar conscientes del nivel de excelencia que debemos tener nosotros, ¿sí?, para dar esa medida, esa talla y ese peso que se exige para poder participar del reino. Y vemos que no es cualquier cosa. Ser reyes y sacerdotes, o sea, o no vas a ser únicamente rey o únicamente vas a ser sacerdote. Ambos, como dicen por ahí, ambos dos. Tiene que ir de la mano. Porque además, si vemos lo que nos dice Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, 9 y 10, vean lo que dice. ¿Quién no quiere leer? Te leo, mi hermano. Por favor. Primera de Pedro 2. Ajá. 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así es. Entonces podemos ver que nosotros originalmente no éramos pueblo. Fue el Señor Jesucristo el que nos permitió ser pueblo. Pero para ser pueblo, para ser considerados de los salvos, vean cuáles son las consignas y las condiciones que nos pone. Y aún así, hay un pasaje que dice, y para que no se llenen de orgullo, los que van a ser salvados no van a ser salvados por obras, sino por misericordia de Dios. Y entonces es allá donde nos lleva el siguiente pasaje, cuando dice el pasaje que habrá aquellos que se acercarán a Dios y le dirán, oye, pero si en tu nombre hicimos obras, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y aquello y lo demás. Sí, pues yo a ti no te conozco. Yo a ti no te conozco, así que aléjate de mí. Entonces, para que veamos qué tan delicado es que seamos soberbios u orgullosos, porque el decir yo soy evangelista, yo soy cristiano, yo soy bautizado, ¿y eso de qué te sirve si no vas a participar? Porque tu esencia no la has cambiado. Porque esa transformación que debe ser en ti desde el fondo no ha sucedido. Porque podemos decirnos que sí, somos participantes, pero en la esencia, en tu actuar, en tus expresiones, en lo que haces, como dijo el Señor Jesucristo, por sus obras los conocerán, por sus hechos los conocerán. Los hechos no hablan de ti. Y podemos decir,
Pero es que yo estoy frente al prójimo, mi prójimo me vio. Sí, pero ¿quién es aquel hombre que engaña su corazón? ¿Quién es el que escudriña los corazones? ¿Quién pesa las almas? Entonces, si nos engañábamos a nosotros mismos, pues tenemos que hacer el ejercicio de aprender a no engañarnos. Porque hay una situación que hemos aprendido también a engañarnos a nosotros mismos para no sufrir y no padecer en ese sistema de cosas que terminamos por creer nuestras propias mentiras. Entonces, ¿quién está bien? ¿Quién es el sano? ¿Quién es el que está correcto? El doctor vino al enfermo. Y aquí la pregunta está, ¿quién está sano? Nadie. Efectivamente. Porque si nosotros nos hiciéramos juicio a nosotros mismos, no tendríamos por qué ser juzgados. ¡Ay! Entonces veamos que si queremos alcanzar esa corona, esa promesa tan tentadora, tan hermosa, es muy atractiva, pero no es fácil. Y ya que hemos tocado el tema de ser reyes y sacerdotes, porque lo menciona el mismo Apocalipsis, porque lo menciona como antecedente, como menciona ese pasaje, ese capítulo al Señor Jesucristo, la imagen del Cordero, entonces podemos entender que es real. Pero como lo mencionamos desde el estudio anterior, hay que trabajar en ello y comportarnos desde ahorita como verdaderos reyes y como verdaderos sacerdotes, reinas y sacerdotisas. Y bueno, ¿alguien quiere participar? ¿Quiere aportar con algo? ¿Leo un texto? Adelante. Dice, es Primera de Pedro 3:11, dice, aléjense del mal y hagan el bien, busquen la paz y corran tras ella, porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a sus peticiones, mas el Señor se opone a los que hacen el mal. Así es. Por eso es mano. ¿Alguien más? Hola, David. ¿Mande? David, adelante. También, hermano, Mateo 18:3 dice, si no practican con niños, ahí también tiene mucho que ver la manera en que nosotros nos debemos comportar, no solo como sacerdotes, reyes, sino también con una inocencia, con una humildad. Todo conlleva lo mismo, ¿verdad? Es una misma espera que nosotros debemos de dar esta fuerza. Sí. Todos se conjugan para hacer lo mismo, pero reyes y sacerdotes tenemos que ser como niños para tomar esos dos privilegios y hacerlos como si fuera conmigo. Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, hermano. Gracias. Gracias, que Dios te bendiga. Y vean cuál es el análisis del apóstol Pablo con lo siguiente. Vean lo que dice Romanos 12, que incluso hoy algunos nos lo sabemos como si fuera cancioncita. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
aquí sí tenemos tiempo todavía. ¿Alguien me puede decir cuál es el razonamiento por el cual el apóstol Pablo dijo que no nos conformemos con este siglo, sino que transformándonos en la renovación del entendimiento? ¿Qué era lo que entendió el apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que él razonó para que él dijera que no nos conformemos con este siglo? Porque veamos, y hay que entender que el sistema está diseñado, el sistema económico está diseñado para que todos nos la pasemos bien a gusto aquí. Adelante, Iris. Ah, no. Jaime, Jaime. Soy yo. Luego Mechita. Por favor. Lo que pasa que, dado el texto que menciona, pienso que la clave está en el versículo 3. Dice, Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Entiendo aquí dos cosas. Uno, ser realistas, y la otra es analizarse a sí mismo y ponerse en su justa dimensión. Yo creo que congruencia y honestidad son los elementos que pues nos van a hacer esa transformación mental, esa renovación. Así es, mano, gracias. ¿Quién más? Nuestra hermana Mechita. Bueno, lo que estoy entendiendo aquí, ¿no? Que pues siempre, ¿no? La carne no contiende con el espíritu. Y entonces por eso dice el Señor, transformemos rehaciendo su mente para que prueben por ustedes mismos lo que es la buena, la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Es decir, que si no alejamos las cosas, no a ese vivir bien, ¿no? que tú dices, o nuestra pretensión únicamente dirigida a eso, pues obviamente no vamos a advertir, ¿verdad?, esta buena, acepta y perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Sí, mana, gracias, pero como que siento que quieres aportar algo más. Entonces, aquí me recuerda... Perdón, es que cuando dicen presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, un servicio sagrado con su facultad de raciocinio, ¿no? Entonces, evidentemente el Señor nos da, ¿no? Pues la inteligencia, todos hemos sido provistos, ¿no? Desde un cerebro de neuronas, ¿sí? Que nos precisan, ¿verdad?, a nosotros dónde podemos, ¿no?, realmente acercarnos a Dios, ¿sí? O cómo podemos acercarnos a Dios. Sí, porque créanme que muchas veces cuando se tienen cargas espirituales, cargas emocionales, y la gente busca un alivio, un refrescar o aliviar ese problema, ¿cuántas veces no hemos escuchado que la gente acude a tal o cual congregación y le piden pues el apoyo económico, por llamarlo de ese modo? Y entonces, ¿dónde está la labor del sacerdote de ayudarlo emocional y espiritualmente? Si el sacerdote, o sea, si tú vas con tus problemas, vas en busca de alivio, y lejos de aliviarte, te cargan la mano, porque además te sentencian de pecador, te acusan de transgresor. Oye, si yo vengo a ti porque ya me siento mal, porque tengo un problema, y encima me machacas diciéndome que efectivamente que estoy mal, y hasta me cortas la cabeza. Y
acordémonos del pasaje cuando el Señor Jesucristo menciona a dos hombres que estaban haciendo oración. Uno con su soberbia y su jactancia, orgullosamente decía que él era bueno, que él era perfecto, que él seguía la ley, que no era como el que tenía al lado, que era un pecador y un cobrador de impuestos. Y el de al lado decía, Señor, yo reconozco que soy un pecador porque cobro impuestos, porque he cometido pecado, tengo errores, pero ten misericordia de mí. Y él dijo, el Señor Jesucristo, ¿quién de los dos fue más justo? ¿Quién de los dos es más justo? ¿El que reconoce sus deficiencias o el que castiga y maltrata al otro? Entonces, veamos, ya para cerrar, que el camino es largo y tenemos mucho por recorrer. ¿Qué va a estar con ustedes? Gracias.